El doctor Miguel Rosado, él es especialista en Derecho Laboral del estudio Velázquez y Rosado. Bienvenido. ¿Qué tal, María Jesús? Esto lejos de ser un tema de un color cándido y hermoso, ¿no es cierto?, es más bien un tema que ya incluso ha motivado esta especie de manifestación, de marchas para el día de mañana. ¿En qué consiste el hecho de que la Corte Suprema establezca que una empresa pueda reducir la remuneración de sus trabajadores sin previo acuerdo, estando en bancarrota? ¿En qué consiste? Correcto. Primero, buenos días, saludar a todos los televidentes. Hay que tomar en cuenta ciertas condiciones. Si bien es cierto, esta resolución de la Corte Suprema establece ciertas condiciones para la reducción de sueldo sin consultar al trabajador, primero que es un caso aislado, no es un precedente, solamente se están estableciendo condiciones. Y las condiciones principalmente es que, primero, que no sean por debajo de la remuneración mínima vital, que eso es importante, y segundo, que se dé en situaciones excepcionales y de razonabilidad. ¿Qué quiere decir? Que esta reducción debe responder a causas objetivas o comprobables. En el caso en concreto en el cual resuelve la Corte Suprema, lo que nos dice es que la empresa, en este caso, tenía una demanda por la cual iba a ser liquidada. Entonces, la empresa tenía una situación muy especial, muy específica, en la cual decide reducir el sueldo de un trabajador por un periodo, por un espacio de 1 año y medio. Sí, pero la ley, entiendo que esta disposición, disculpe, no señala lo que usted me está diciendo, o sí lo dice. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo voy a reducir el sueldo en 400 o 500 soles mensuales, ¿en alguna parte señala que luego se lo voy a recuperar? ¿O que luego del periodo de crisis, digamos, de esta empresa, se le va a aumentar esos 500 soles en el sueldo? Aquí hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante, que mucha gente ha estado confundida. Hay mucha gente que dice, muchas voces, pero ¿dónde está esa ley? La ley no existe. En realidad lo que ha hecho la Corte Suprema es hacer lo que se denomina una interpretación contraria. La ley lo que dice es que reducir la remuneración de un trabajador es un acto de hostilidad, siempre y cuando no se aplique bajo causas objetivas. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte Suprema? A pesar de que en el caso nadie se lo preguntó, porque ese fue el tema, en el caso no se pidió que se resuelva sobre eso, ellos, aplicando esa interpretación, en contrario dijeron, sí procede toda remuneración, toda reducción de remuneración que se plantee en causas objetivas. Entonces, este tema excepcional de te reducen el sueldo... Tiene que ser, para empezar, un tema sostenible, señala, ¿no es cierto? Claro. Un tema sostenible y que sea, como usted muy bien lo ha dicho, comprobable. Le planteo la siguiente interrogante. ¿Esto, por ejemplo, puede ajustarse a un periodo en el que una empresa entre en crisis, en tema de... no sé si bancarrota sea la palabra, ¿no? La gran pregunta es quién evalúa esa crisis, porque Exacto. El gran inconveniente es que para la empresa, la empresa puede empezar a considerar que está en una etapa de crisis o que está en una etapa de insolvencia, pero el problema es quién tiene la carga de la prueba para poder establecer eso, porque el gran problema es que mañana empiezan las reducciones. Exacto, y todas las empresas van a decir, oye, hay que llevarlo hasta vía judicial, esperar como este señor que esperó 4 años para que le digan sí o no, sería injusto, porque ya te reducieron el sueldo, están tocando tu remuneración, que es un derecho alimentario. Ahora, ustedes dicen, y perdón, usted me explica, ¿no?, que efectivamente bajo ninguna circunstancia puede ser menos del sueldo mínimo vital, pero estamos hablando de 850 soles. ¿Quién puede vivir un padre de familia con 2, 3, 4 hijos? ¿Podría incluso usted cree vivir con 850 soles? No, es imposible. En este caso en específico la reducción fue más o menos de 12.000 soles a 10.000 soles por un periodo de 1 año. Ahora, esta reducción, como le decía, fue este? El caso específico de la casación fue el caso que se llevó contra la empresa Red Star del Perú S.A. En este caso un trabajador a nivel de gerencia sufrió esa reducción durante 2 años y posteriormente, casi después de unos 8 años de la reducción, decidió pedir ese reintegro. Pero en este caso procedía, ¿no? En este caso, pero le ha tomado tiempo, ¿no? En este caso la Corte Suprema accedió a que la reducción se dé, porque como dice, ellos establecieron, yo no estoy de acuerdo tampoco, establecieron que se dieron condiciones como la disolución de la empresa, la liquidación, además que el propio trabajador durante la audiencia aceptó la crisis. Claro. Le consultaron y en una parte de la audiencia él dice, sí, efectivamente, la empresa estaba en crisis. Bueno, aquí el asunto está que esta reducción tiene que ser consensuada, ¿no? Pero va a ser un poco difícil que el trabajador acceda, por eso le decía de que tiene que hacer temas absolutamente comprobables y como usted muy bien añade, hay que ver quién es la instancia que va a determinar. Hay 2 grandes inconvenientes. Primero, que sí existe una ley que es antiquísima, estamos hablando de antes de la década del 50, en la cual sí se establece que procede la reducción de remuneración siempre y cuando exista acuerdo. Correcto. Ahora,
se amplía un poco el criterio cuando dicen el acuerdo procede cuando no se dé bajo coacción, intimidación, violencia. ¿De qué forma podrías comprobar eso? Sí, pero es que acá hay un tema que confunde, ¿no? Y es el hecho de que dice sin necesariamente tener un acuerdo o sin necesariamente llegar al aspecto consensuado. ¿Cómo queda? Uno, la ley sí establece el tema consensuado, existe una ley específica para eso, que es la ley 9463. Correcto. Pero para el tema no consensuado, al no existir una ley, y yo, ahí va mi crítica un poco a la resolución de la Corte Suprema, es que la resolución hace una interpretación en contrario. Pero ¿quién establece las condiciones? Porque si fuese una ley tiene reglamento, en la cual nos podemos ceñir. Pero la Corte Suprema ha hecho una interpretación y ha dejado muchos vacíos. Cabos sueltos, cabos sueltos que no vamos a poder interpretar. Para usted, su empresa podría estar en crisis, para mí no. Para un trabajador, de ninguna forma. Usted podría estar bien hecho la reducción. Ya, y el tema de las remuneraciones, a ver, por decir, ya, se le bajó el sueldo, ¿cómo queda, cómo se cuantifica o cómo se va calculando, ¿no es cierto?, las remuneraciones, digamos, perdón, los beneficios, las gratificaciones? Claro, en el caso, ahí sí se aplica un poco por analogía la ley 9463 que dice que los periodos que hayan sido reducidos se van a calcular en función a la reducción y si después si viene un aumento, como en el caso en concreto, se aplican las gratificaciones, también con el nuevo monto. Con el nuevo monto. Claro, correcto. O sea que a todas luces es perjudicial para el trabajador que al final se le reduce el sueldo. ¿Se le reduce el sueldo, pero se le reduce el trabajo? No, sigue cumpliendo la misma función dentro de la empresa y la reducción... Es más, uno cómo podría cuantificar si es reducción del 10%, 15%, 20%. Pero sí hay que añadir algo. Esta resolución de la Corte Suprema en realidad es un calco de una resolución del Tribunal Constitucional del año 2014. Esto ha sido, primero que es una situación muy especial, pero lamentablemente hay muchas ocasiones en las cuales los jueces deciden tomar como referencia otras resoluciones, y en este caso la del TC también decidió lo mismo y a mi parecer es errado, ¿no? Bueno, y el fallo deja de lado criterios anteriores como por ejemplo la imposibilidad de reducir la remuneración aun si esta reducción fuese consensuada, tal como lo estableció el presidente de la Corte Suprema fijado en la casación número 1781, que es de la que nos está hablando. Claro, la casación anterior, que es la 1781 del 2005, establecía, si bien es cierto que no podría existir una reducción que no sea consensuada, pero como le decíamos, exacto, esto es un precedente también. Ahora se ha logrado cambiar otra vez el sentido. No nos ayuda eso. Mire lo que está motivando, ¿no? Ya hay algunos colectivos, y más que algunos, yo creo, porque esto va a surgir en todo el país. Claro. Marchas debe haber una reflexión. ¿Por qué esperar que sucedan casos como este para no revisar el tema laboral? ¿Por qué no revisar la legislación a tiempo? Porque esto es un vacío. No existe esa regulación. Lo que ha hecho la Corte Suprema es, ante el vacío, interpretar de forma contraria un artículo. Digamos, puede suceder, como ha pasado en muchos casos, en diversos países, las crisis nos afectan y afectan a la empresa privada. ¿Cómo queda el Estado en esta...? En este caso, la empresa, la Corte Suprema dice que puede ser la empresa o el Estado, porque recordemos que el Estado también tiene trabajadores bajo el régimen de la actividad privada, y ahí está más complicado. ¿Se refiere al CAS? Claro, se refiere específicamente a los 728. A los 728. Entonces, ahí es más complicado. ¿Que emiten recibos? No, los 728 están en planilla. Pero lamentablemente en el Estado sabemos también que eso no sirve. Además, ¿qué empresa en el Estado está en azul? Hay que ver, o sea, si el presupuesto va a depender de la organización del Estado, de que se pueda llevar bien la empresa o la empresa estatal, podrías estar corriendo peligro a cada momento, porque hay muchas empresas del Estado que viven subvencionadas. Totalmente. Y finalmente, bajo el régimen 728, ¿no es cierto?, estas personas que son afectadas por la reducción del sueldo van a verse afectadas también por todo, por sus gratificaciones, el número de gratificaciones que todos reciben. Los beneficios que vienen a partir del cálculo de remuneración se van a ver afectados. La recomendación sería que apenas, si es que alguien decide aplicar esta ley, sí existe un artículo que es el artículo 30, literal B, que dice que en el caso de reducción de remuneración se puede considerar como un acto de hostilidad y yo tengo derecho a ir al Ministerio de Trabajo para iniciar un procedimiento. ¿Y procedería? Tendría que proceder porque sería el ministerio en este caso. Yo te preguntaba, ¿quién analiza la crisis o no? Tendría que ser el ministerio. Lo bonito sería que lo hayan hecho previamente. Lo bonito sería que previamente hagan el estudio, que primero la empresa diga, voy a analizar mi situación, voy a poner en boga mi situación y voy a analizar si es que estoy en crisis o no, y después tomo la decisión de reducir. Y después tomar la decisión. Y que esta especie de, no sé, de ranking, si funciona o no funciona, es decir, si está en quiebra o no, realmente sea ajustada a la realidad, ¿no? Claro. Porque aquí va a pasar que muchas empresas van a decidir de pronto no estar bien. Lamentablemente, de repente, la cultura, un poco el criollismo, nos llevaría a que las empresas, siempre tratando de buscar el lucro, puedan en algunos momentos, inclusive hasta inventarse deudas. Y eso sería perjudicial para el sector. ¿Quién protege al trabajador?
en este caso tendría que ser el Ministerio de Trabajo, pero dejando esta puerta abierta me parece complicado. Lo ideal para mí por lo menos sería que se haga primero la comprobación de la crisis y después se tomen decisiones de reducción de sueldo. Ahí la gran responsabilidad va a estar en quien determina Estado, qué por crisis, supuesto. qué tan crisis o qué tan no crisis es, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias a nuestro invitado, el doctor Miguel Rosado, especialista en Derecho Laboral del Estudio Jurídico Velázquez y Rosado, hablándonos de este nuevo tema controvertido, ¿no? De la Corte Suprema. Hay algunos colectivos que alientan algunas marchas para el día de mañana, 10:28.